Esto va para aquellas personas que puedan estar atravesando en este momento alguna situación complicada en su relación matrimonial, o a familias que puedan estar teniendo problemas con sus hijos y que sientan que esa situación se les está saliendo de las manos. También va para aquellas personas que están atravesando por alguna situación económica complicada, difícil, que aparentemente no tiene solución, o problemas laborales. Aquellos creyentes en el Evangelio, aquellos creyentes en Yeshua que han perseverado, que han sido pacientes, que han esperado, que han orado, que han ayunado algunos y que sienten como que no hay respuesta. Yo quiero decirte que hay un gigante que muchas veces ignoramos, muchas veces pensamos que es inofensivo, que no tiene ninguna trascendencia, que no tiene ninguna consecuencia el ignorarlo. A esos creyentes que puedan estar viviendo todas estas situaciones complicadas y que a pesar de su esfuerzo, de su búsqueda, de su oración, no encuentran respuesta, a pesar de haber esperado con paciencia, todavía no ven la salida. Yo quiero decirte hoy que posiblemente el gigante que estás ignorando es un gigante que para muchos es inofensivo, es intrascendente, pero según la Escritura, ese gigante es necesario, es indispensable vencerlo. ¿Sabes cuál es? La duda. De lleno te digo, esa duda que a veces nosotros pensamos que no está, que a veces pensamos que no está participando en la situación o en la condición en la que nos encontramos, es una de las mayores barreras para obtener los resultados que esperamos cuando hemos creído en Dios, cuando hemos creído en nuestro Salvador, en nuestro Yeshua, y a pesar de eso, no vemos solución. Yo quiero que, si tú eres de esos, quédate ahí. Me interesa hablar contigo acerca de este tema. Quiero que le prestes mucha atención, porque posiblemente lo que comente contigo sea la salida que tú estás esperando. Hay una historia muy interesante en el libro de Marcos, en el capítulo 9, desde el versículo 14 como hasta el 29 más o menos. Y pues yo voy a parafrasear todo lo que acontece ahí en esa porción bíblica. Resulta que Jesucristo, después de vivir una experiencia gloriosa, estaba en un monte, baja de ese monte alto, y cuando llega encuentra una algarabía, mucha gente gritando, discusión, y él pregunta: ¿qué está pasando aquí? Alguien por ahí entre la multitud viene y le dice: lo que pasa es que traje a mi hijo que tiene un espíritu, oye bien, tiene un espíritu sordo, y ellos no han podido liberarlo, no han podido hacer nada. En el versículo 19 Jesucristo parece molesto y se nota por lo que dice que está molesto, y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Así se expresa Jesús. Realmente nunca antes en la Biblia, en los evangelios y en lo que cuenta, lo había escuchado decir esa expresión, generación incrédula. Bueno, a muchos trato de incrédulos, pero aquí es: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Como quien dice, y es más, después en ese versículo 19 menciona como que ¿hasta cuándo los voy a soportar? Algo que lo sacó de esa ecuanimidad que él está acostumbrado, de ese equilibrio que él mantiene siempre, es la incredulidad. Todo el bullicio, toda la discusión que se armó porque alguien estaba esperando que sus discípulos hicieran un milagro, ¿verdad? Una liberación, y según este padre que llevó a su hijo, no lo pudo hacer. Entonces vienen y le presentan al chico de este padre que tenía el problema de un espíritu. Me llama la atención que este hombre reconoce que es un espíritu, oye bien, que es un espíritu que está atormentando a su hijo, y le cuenta a Jesús: este espíritu viene y lo toma, y mi hijo cae y echa espumarajos por la boca, se revuelca en el suelo. Le está contando esto a Jesús. Entonces, cuando le traen al chico delante de Jesús, inmediatamente el espíritu, dice la escritura, que el espíritu, cuando ve a Jesús, tumba al chico al suelo
el chico empieza a revolcarse, a botar espumarajos por la boca. Y entonces el padre le dice a Jesús, este espíritu ha tratado de matarlo muchas veces, lo tira en algunas ocasiones al agua, lo tira al fuego, y lo que pretende es acabar con él, matarlo. Dice, por favor, o sea, si puedes hacer algo, fíjense bien lo que dice en esta porción, creo que es el versículo 19 o el 20, dice, si puedes hacer algo, le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y hazlo. Y Jesucristo, yo me lo imagino, pero Jesucristo como que frena un poco y dice, hey, aquí el problema no es si yo puedo hacer algo, esto lo estoy agregando yo, esto no está en la Escritura. Pero es que la reacción de Jesús, y te voy a decir como literalmente aparece, es que Jesús le dijo, si puedes creer, porque para el que cree, todo es posible. Le está diciendo aquí, no, el asunto no soy yo. El asunto no es si yo puedo hacer algo. Claro que puedo hacer algo. El problema está en la incredulidad. Porque precisamente ya en los versículos anteriores, una de las molestias de Jesús es generación incrédula. El Padre está pasando la incredulidad a los otros. Los discípulos no pudieron hacer nada. O sea que los discípulos son los que tienen ese problema, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo, cuando Él le dice si puedes hacer algo, el Padre le dice si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesucristo le dice no. O sea, si puedes creer, si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Esto es poderoso, impresionante, porque la responsabilidad, según Jesús, es tuya y mía. Aquí lo que necesitamos, tú y yo, es creer. Si podemos creer, dice el mismo Jesús, para el que cree, todo es posible. Muy impresionante, algo que tendríamos tú y yo que reflexionar, y le hablo a aquellos que puedan estar pasando por la condición en la que mencionaba al principio, situaciones complicadas en tu vida, no importa cuál sea, pero reflexiona un poco en este momento, porque la intención de este video es que le prestemos atención a si somos creyentes, cuál está siendo el problema para que muchas cosas en nuestra vida no estén solucionadas. Un poquito, a pensar un poco, tú y yo, a no culpar a Jesús, no culpar a Yeshua, no culpar a Dios, sino a pensar un poco, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? ¿Con qué es lo que yo no estoy luchando? ¿Qué es lo que debería hacer? Pues este hombre, después que Jesucristo le dice, si puedes creer, al que crees, todo es posible, todo le es posible, este hombre le dice, creo. Enseguida él le responde a Jesús, creo, por favor, ayuda a mi incredulidad. Este hombre sabe que aquí la solución está en el creer. Él inmediatamente toma la decisión, yo voy a creer, pero también es muy consciente, como tú y yo deberíamos ser conscientes, ¿verdad? Muchas veces oramos, muchas veces estamos en una genuina búsqueda a ese Dios o con ese Dios, deseamos de todo corazón creerle, pero hay algo que batalla contra ese creer. Y este hombre sabía que algo batallaba contra ese creer. Y le dice al Señor, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Lo que quiere decir es que ayúdame en esta incredulidad que todavía puede quedar en mí, ayúdame a que pueda ser derribada. Y Jesucristo viene, reprende, fíjate bien, porque esto es importantísimo. Reprende al espíritu sordo y mudo, le dice, vete y no entres más en él. Cuando Jesucristo hace esto, este chico empieza a gritar. Bueno, dice ahí en la escritura que el espíritu clama fuertemente, gime y cae al suelo y parece que queda como si fuera muerto, ¿no? Como si estuviera muerto, y todos pensaban, bueno, se murió, este chico se murió. Pero no, Jesucristo le da la mano, lo levanta y ese espíritu salió del chico, del jovencito. Fue libre. Aquí pues hay muchas cosas que reflexionar en cuanto a esta situación. Yo no me quiero concentrar en que hay cosas, condiciones físicas
que nosotros pensamos que son naturales, son físicas naturales y que no hay más nada que creer. Son físicas naturales y se deben resolver de manera natural. Pero aquí había un problema espiritual. Detrás de esa afectación física había un problema espiritual. El hombre reconocía, el padre del chico reconocía que había un problema espiritual. Jesucristo no le dijo, para aquellos que dudan mucho dentro del evangelio por su doctrina, dudan que existan cosas espirituales. Jesucristo no le dice, no, tú estás equivocado, esto es un problema físico, esto es una enfermedad que él tiene y vamos a declarar sanidad y punto. No, Jesucristo reprende al espíritu que está afectando a este chico y el espíritu sale del cuerpo del chico y el chico queda completamente sano. Entonces yo no me voy a concentrar en este video, no me voy a concentrar en esa lucha espiritual que es real y que para muchos creyentes en el evangelio, creyentes en Yeshua, le es difícil aceptar. E insisto en esta palabra porque cuando comenzamos el video fue intencional que yo dije que a muchos creyentes en el evangelio y en Yeshua nos puede estar pasando situaciones. Digo creyentes porque deberíamos creer en todo lo que Jesucristo enseña en los evangelios, en la escritura, en la Biblia, acerca de todo lo que tiene que ver con el ser humano, incluyendo el mundo espiritual que afecta al ser humano y que Él vino a derrotar. Entonces muchos creyentes piensan que todo lo que aparenta ser natural no tiene ningún trasfondo espiritual, cuando muchas veces hay un trasfondo espiritual. Pueda que sí, pueda que no, pero aquí lo importante es tener la mentalidad abierta, la mentalidad de creyente y aceptar que puede existir un trasfondo espiritual y que hay que saber luchar contra lo que es espiritual. Y es importante que lo tengas en cuenta porque hay problemas en nuestros matrimonios, muchos tienen que ver con nuestra forma de actuar, con nuestra falta de comunicación, con los errores que cometemos, pero también hay un trasfondo espiritual en esas luchas de nuestra relación matrimonial que tendríamos que tener en cuenta para los que están viviendo eso. O aquellos que tienen problemas con sus hijos, no sé si de rebeldía o de algunas adicciones, algún problema que pueda tener y que por más que has intentado no ha habido solución. También hay que pensar que puede haber algo espiritual. Si lo hay o no lo hay, realmente aquí lo importante es, dijimos que el gran gigante a vencer es la duda. Aquí tenemos que creer en lo que se ve y en lo que no se ve, porque eso es la fe. Creer en lo que se ve y en lo que no se ve, para que todo, tanto lo que se ve como lo que no se ve, tenga una verdadera solución. Y, como dice la Escritura, algo que nos afecta muchísimo y que el Señor dice en su palabra, que no vamos a lograr conseguir lo que queremos si dudamos, es entonces vencer la duda, vencer ese gigante. ¿Qué piensas? ¿Crees que en todo lo que estás viviendo has creído firmemente? ¿O realmente has luchado con alguna incredulidad dentro de ti? Y como este hombre en este momento tú puedes estar diciendo, Dios mío, yo quiero creer, pero ayuda mi incredulidad. Fíjate lo que dice la palabra al respecto. En Santiago capítulo 1, versículo 5 al 7, sí. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Oiga bien, está hablando aquí de algo específico, de la sabiduría. Pero aquí, en este contexto, podemos entender que no solamente se refiere a la sabiduría. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Él da a todos abundantemente. Dice, y sin reproche, dice aquí, y le será dada. Entonces dice el versículo siguiente, pero pida con fe, no dudando nada. Aquí está la duda, como ese gigante a vencer, como ese reto que tú y yo tenemos para las situaciones que posiblemente estamos enfrentando o estás enfrentando. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto es lo más duro. Dice el versículo 7, no piense, pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Así que posiblemente, no sé, pero posiblemente una de las cosas que podemos estar fallando es en la duda que pueda estar metida por ahí. Esto es uno de los, como les digo, gigantes a vencer. Y todos debemos ser tan honestos para reconocer que esa duda siempre llega cuando hay una situación imposible que vencer. Cuando digo imposible, hablo humanamente hablando. Aquí hay ciertas limitaciones aquí en la tierra. Como humanos, tú y yo hemos sido arraigados en que esas cosas que aquí se dicen que no tienen solución, pues no tienen solución. Como humanos, hablando en lo que hemos sido enseñados y hemos sido arraigados en esos puntos. Pero cuando el Señor trae el mensaje, Yeshua trae un mensaje, Él está diciendo, no, aquí la condición es que todo es posible para el que cree. Eso fue lo que le dijo a este hombre que le decía, por favor, ayúdame, si puedes hacer algo. Y Él está diciendo, claro que puedo hacer algo. No puedes dudar de que yo no pueda hacer algo. Él vino a hacer todo lo que haya que hacer para traer salvación a la humanidad. Cuando hablo de salvación, no solamente me estoy refiriendo a la salvación que muchos creemos, la salvación del infierno, de la condenación. Es la salvación de toda situación a la que nos vemos enfrentadas aquí en este mundo. A los que nos vemos enfrentados aquí en este mundo de diversas circunstancias. Y Él está diciendo, no soy yo el que no quiere, no soy yo el que no puede. Él lo puede todo, Él es el Todopoderoso. Aquí lo que hay que hacer es pedir y creer que lo que se pide se va a recibir. Si algunos quieren utilizar la teología para decir lo contrario, tiene todo su derecho. Pero todo lo que tú y yo necesitemos, hay una salida. Aquí la obligación nuestra obligación es creer. Y cuando quiera llegar la duda, acudir a ese Señor y decirle, ayúdame incredulidad, ayúdame a vencer esta incredulidad, porque según lo que tú dices en tu palabra, dice, le pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y aquí cuando habla de esto, no solamente se está refiriendo a la sabiduría, se está refiriendo a ese Dios que desea dar a sus hijos todo lo necesario. Como cuando Cristo le dice, si un hijo me pide pan, ¿no crees que te voy a dar pan? ¿Crees que te voy a dar una serpiente, un escorpión? O sea, si un padre malo sabe dar buena dádiva a sus hijos, un padre terrenal, cualquiera de nosotros, que tenemos muchas cosas incorrectas en nuestra vida, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿por qué vamos a dudar que ese Padre bueno que nos ama, que es perfecto, no está dispuesto a ayudarnos? Entonces, la duda viene y hay que derribar esa duda porque es el gran enemigo a derribar en ese momento. Satanás va a trabajar a través de la duda para que tú no recibas lo que tú estás necesitando. Dios quiere, porque así está escrito, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Lamentablemente, muchos creyentes en el Evangelio, creyentes en Yeshua, no están viviendo esa vida en abundancia porque están llenos de dudas y no están luchando contra la duda, sino que piensan que lo que hay es que seguir orando, pero no deciden erradicar la duda de sus vidas. Y aquí me está hablando, dice que el que tal haga, fíjate bien en lo que dice el versículo 7, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que ese enemigo a vencer, ese gigante a vencer, es la duda. Si tú me preguntas a mí, ¿es fácil creerle a Dios, sobre todo en las cosas que aparentan ser imposibles en esta tierra, que puedan llegar a tu vida? ¿Es fácil creerle a Dios? Yo te puedo contestar por experiencia propia y me gustaría aprovechar este video para hacerlo y testificarte de pronto de mi propia experiencia. Tú tienes todo el derecho de creerlo o no, pero quiero compartirlo contigo porque de eso se trata. Hay una porción bíblica que llama la atención, que a mí me llama la atención mucho y que esto me ha ayudado mucho en toda mi vida y las señales que Dios a través de Yeshua ha manifestado en mi propia vida.
Dice en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo te voy a repetir audiblemente porque quiero que aparezca ahí al lado esta porción bíblica. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, oiga bien, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto es lo interesante. Muchas cosas seguramente Dios ha hecho en tu vida. Muchas cosas. A las que muchas veces no intencionalmente, no conscientemente, no has dado gloria a Él por lo que ha hecho, sino que has pensado que han sido cosas naturales que han pasado y que han sido soluciones naturales que se han dado en tu vida, y por eso pues tú agradeces a las personas o agradeces todo lo que pudo ayudarte a salir de la situación complicada en la que pasaste, pero no has reconocido con toda tu conciencia clara que esto ha venido de parte del Dios vivo, del Todopoderoso. Y algo que yo he practicado en mi vida es eso que dice la Escritura de que toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y para mí, todo lo que ha resultado bendición para mi vida, sé que Dios ha usado personas, Dios ha usado situaciones, pero en muchas, no ha tenido nada que ver el ser humano. Ha sido Dios directamente obrando sobrenaturalmente y trayendo bendiciones. Mira, te cuento, Dios a mí me libró de la muerte ya estando muerto, o sea, sin señales de vida. En un momento, hace unos años atrás, yo tuve una enfermedad llamada Guillain-Barré. Esa enfermedad pues me paralizó todo el cuerpo, te afecta, y en un momento que me estaban haciendo una punción lumbar y todo esto, pues todos los signos vitales desaparecieron del monitor y yo me fui por completo. Ahí, en ese momento, Dios empezó a hablar conmigo. Para aquellos que creen que Dios no habla, pues yo no te puedo decir que me habló de manera audible, pero yo lo oí como si fuera audible. Eso fue cuestión de, creo que de minuto y medio, 2 minutos. Pero tuvo una charla que a mí me parecieron 15, 20 minutos, dándome indicaciones de lo que tenía que hacer después de ese momento. Eso fue un tremendo milagro. Sin embargo, la sanidad que vino después, que después en algún otro momento te contaré, fue tremendo. O sea, ese Guillain-Barré que se suponía que posiblemente yo me iba a recuperar año y medio después o 2 años después, con tratamiento, con terapia y todo lo demás, después de haber quedado paralizado por completo, pues en menos de 2, 3 meses yo estaba recuperado completamente. Me sanó así, sin intervención médica, científica de aquí de la tierra. Me sanó de una arritmia cardíaca así, en 2, 3 minutos. Tengo evidencia de eso. Eso fue un gran milagro. Sin embargo, si tú me preguntas cuál ha sido el gran milagro, bueno, he visto en mi experiencia pastoral en 30 años, una mujer sanada de un corazón grande, que le habían diagnosticado, pues ya ese corazón pues la estaba matando. Ese corazón fue transformado a un corazón normal, un corazón joven, ¿verdad? Y era una anciana. Y el Señor hizo el milagro. También hubo evidencia de eso, científica.
Me pareció algo glorioso, grande, poderoso, y entiendo que fue Dios el que lo hizo. Otra mujer también con problema cardíaco, también me acuerdo yo en la iglesia, resultó sana de su corazón. En fin, como te digo, podría contarte de mi propia vida, de mi familia, de lo que he vivido en la iglesia durante estos años, muchos milagros, mucha mano sobrenatural. No tenía que ver nada a lo natural. No podemos robarle la gloria a Dios. El que le roba la gloria a Dios se va olvidando de que sí, lo imposible es posible aquí en la tierra de manera sobrenatural, proveniendo todo esto de lo alto, del Todopoderoso. Tú tienes que cada señal que Dios te da, cada señal, mantenerla en tu corazón, reconocerla, agradecerla y reconocer que es Dios el que trabajó. Pero uno de los grandes milagros que a mí me cambió la vida, eso te lo cuento, fue cuando estaba chico. Podía tener 7 años y puede ser muy tonto, muy infantil lo que te voy a contar. Esto es real. Me acuerdo yo que anhelaba yo unos patines en ese tiempo. Imagínate, eso hace muchísimos años atrás. Los patines eran de esos que se graduaban, ¿verdad? Metálicos, que funcionaban con un tornillo para poderse graduar el tamaño del pie. Y me acuerdo yo que mi papá por fin me regala unos patines de esos. Estaba yo feliz con mis patines nuevos. Y bueno, ya sabes la advertencia que hace el padre. Ojo, cuídalos, porque me costaron mucho. Así que bueno, teniendo yo 7 años, pues me dispongo a usar mis patines en cualquier lado. Eso podía estar pavimentado o no pavimentado, pero yo usaba mis patines en cualquier lado. ¿Y sabes lo que pasó mientras decidí usar mis patines en una calle sin pavimentar, llena de piedra, llena de arena, y yo patinando, disque patinando sobre calles toda llena de arena y piedras? Me pasó lo que tenía que pasar. Se abrió el patín, se salió el tornillo y me quedé yo con mi patín partido. Y entonces me siento yo pequeño, me da vergüenza decir, pero tenía 7 años, y empiezo a llorar yo ahí, sentado en el borde de donde había sucedido las cosas, y con mi patín dañado, pensando, bueno, ahora regreso a casa y ya me imagino el regaño que voy a recibir. Pero también, pues la diversión se me había acabado, y yo empecé a orar de niño y a decirle, Dios mío, ayúdame a que consiga yo sabía que el tornillo era lo que necesitaba para que volviera a encajar y a atornillar eso. Yo sabía de niño que eso era lo que necesitaba. Lo que no sabía de niño es que esos tornillos los vendían en cualquier ferretería y que yo lo podía conseguir. Yo pensé, ya se me dañó el patín, si perdí ese tornillo, ya no va a haber más tornillos, tengo que comprar unos patines nuevos, pensaba yo de niño. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios y que me ayudara a conseguir en esa carretera llena de piedra, unos metros, como 15 metros de distancia donde había estado patinando, donde yo iba a encontrar ese tornillo. Y después que me seco las lágrimas y después de haber hecho esa oración, entonces empiezo yo a buscar con fe, la fe de un niño de 7 años, empiezo yo a buscar con fe el tornillo. ¿Puedes creer que yo encontré el tornillo? Cualquiera diría casualidad. Yo en el momento, yo dije, gracias Dios, gracias, no te imaginas la felicidad. Agarré mi tornillo, arreglé mi patín, nada sucedió. Aquí Dios hizo el milagro. Yo me olvidé de eso y realmente yo me olvidé de esa experiencia. Y bueno, ya crecí y eso quedó en el pasado, pero me pareció algo sorprendente, ¿no? Luego ya de adulto, ya siendo pastor, en una ocasión, precisamente donde estaba luchando contra las dudas, el Señor me recordó cuando Él me hizo encontrar el tornillo de mi patín. Que si se me había olvidado que Él había sido el que había hecho ese milagro. Y yo le dije, no se me ha olvidado. Sí lo puse como en una repisa de recuerdos de algo bonito, pero realmente ese milagro, cuando ya como adulto, con conocimiento de Dios,
empecé a reflexionar en lo que había pasado. Empecé a dimensionar lo que ocurrió. A mí me impactó, me ericé, me quebranté, me arrodillé, le agradecí a Dios por tanto, tanto amor, por su intervención divina. Y tú dirás, pero ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo eso te puede quebrantar tanto si hay tanta necesidad que aparentemente no está cubierta? Y porque tú lograste eso te ha impactado. Pues me ha impactado, me sigue impactando y cambió mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el solo imaginar, y es ahí donde es importante tener claro, porque es que Dios quiere que reconozcamos que esos milagros provienen de ese Yeshua, ese Salvador que vino a traernos vida. Y que si creemos en eso, creemos permanentemente en eso, firmemente en eso, siempre vamos a tener la esperanza de que hay solución en cualquier situación, no importa qué tan imposible se vea, porque Él da sin reproches. Y yo me pinté la imagen nuevamente, ya siendo adulto, con el conocimiento que tenía de Dios. Me pinté la imagen del niño sentado llorando, y un Dios infinito, un Dios que el planeta Tierra debe parecer un punto insignificante en el universo, que se venga a sentar con un niño que está pidiendo por una tontería, un milagro de un tornillo que ni siquiera era tan necesario, mientras otros niños y otros padres pidiendo porque sus hijos se salven de un cáncer o que les den de comer o que estén librándoles de cualquier situación difícil, y que ese Dios supuestamente, a veces nuestra mentalidad humana necia, supuestamente perdiendo el tiempo con un niño con una necesidad vana. Pero yo que lo viví, sé que ese Dios me escuchó y sé que sí fue un milagro que en esa carretera empolvada, llena de piedras, se encontrara un tornillo a lo largo de 15 metros de distancia, donde era imposible, realmente era imposible. Porque ese Dios hace ese milagro. Él da sin reproches. No es como algunos piensan, de que Dios debe estar ocupado resolviendo los grandes problemas. Dios no está ocupado. Dios no tiene las limitaciones tuyas y mías. Él no necesita estar en cada situación. Él puede tomar todas las situaciones y solucionarlas al mismo tiempo con una sola palabra. Eso es lo que tú y yo debemos creer. Debemos creer que Dios está interesado en tu situación, que para Él no es vano. Para Él no es vanidad, no es algo que hay alguien que necesita algo más importante. No, para Él tu necesidad es importante. Lo que tú tienes y otro que esté viviendo por una situación complicada, esté pasando esa situación complicada, lo que tenemos que creer es que ese Dios está interesado en cualquier situación que tú y yo vivamos. Lo que tenemos que creer es que ese Dios sí puede hacer algo. No le podemos decir, si puedes hacer algo, ten misericordia. No, claro que puede hacer algo. Él es todopoderoso. Eso lo tengo que creer. Tengo que echar fuera toda duda que quiera decirme, no, pero es que tu problema no es tan grave como el de otro. Dios está muy ocupado para resolverlo. No, yo no puedo creer eso. Dios no tiene limitaciones. Dios está interesado en todos sus hijos y Él quiere resolver. Aquí el asunto está en ti y en mí. Tenemos que derribar la duda, que es la que mete Satanás con todos esos argumentos falsos de, tú no te lo mereces, Dios está muy ocupado en otras cosas, tú crees que Dios le va a interesar que tú tengas esto o esto otro. No, este problema que estás viviendo es por tu culpa, así que qué descaro el tuyo. Ese no es el Dios. Me impacta, he vivido muchos milagros y grandes milagros, pero ese milagro de ese niño me impacta porque cambió mi doctrina. Dios ahí sentado con un niño, oyéndole sus tonterías y atendiendo y diciéndole, ve, búscalo y te vas a dar cuenta. Y que ese niño vuelva a reír porque Dios le regresó su tornillo del patín. Ese Dios es el que, ahora que conozco de Él,
es en el que creo. Así que te digo a ti, en esa situación que estás viviendo, ¿has vencido la duda? ¿Crees que Dios quiere ayudarte? Sí, quiere ayudarte. Posiblemente tú has cometido errores. Posiblemente lo que estás viviendo es consecuencia de algo que no hiciste bien. Posiblemente. Puede que no, puede que sí. Pero independientemente de eso, acércate a Dios, pide con confianza y Él da sin reproche. Y mire, y a veces las soluciones no son las que nosotros esperamos, pero son soluciones y te traen paz. Así que pide y cree, echa la duda afuera y cree que ese Dios está interesado en resolver la situación. Él quiere vida y vida en abundancia para ti. Él quiere plenitud de vida. Así que yo te aseguro que Él quiere intervenir. Déjalo que intervenga, pero echa fuera la duda de que primero de que Él no puede hacer algo. Él todo lo puede. Y aparte, Él quiere hacer algo. Así que ahí te lo dejo. Oro por tu necesidad. Me uno a esa oración y creo que Dios va a hacer algo si tú estás dispuesto. Como le dijo al Señor, a este hombre, dijo, si puedes creer, porque para el que cree, todo es posible. Yo soy Wilson Romero y te envío un abrazo fuerte. Mira, posiblemente alguien pueda estar necesitando escuchar estas palabras, así que comparte este video, suscríbete al canal, porque me gustaría seguir compartiendo contigo temas que podrían ayudarte a ti también. Te envío un abrazo, te bendigo y Dios va a hacer un milagro, vas a ver. Bendiciones.